Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El 1 de junio del 2019, Liverpool ganó su sexta Champions League y un año más tarde ganó después de 30 años la liga inglesa, por primera vez en el formato Premier League. De esa forma puso fin a su era oscura donde pasó 12 años ganando solo una copa de la liga inglesa. Como acabamos de ver, el gigante inglés se acaba de clasificar a una nueva final de Champions League, en la que será la tercera que alcanza Klopp en la competición en las 6 temporadas completas que lleva al frente del equipo, lo que sin duda es una salvajada. Sin embargo, una cosa es llegar a la final y otra muy distinta es ganarla, examen que deberá presentar el próximo 28 de mayo ante un gran rival. El caso es que lo vivido hoy día por Liverpool era impensado antes de la era Klopp, donde el club a lo único que aspiraba era finalizar en el top 4 de Inglaterra. En este video los invito para que demos un vistazo de las últimas 7 temporadas del club, repasando el rendimiento en cada uno de los torneos que disputó, revisando las altas y bajas que tuvo y viendo este proceso de Jürgen Klopp desde su génesis, llevando al club desde la mediocridad a convertirlo en el campeón de Inglaterra, Europa y el mundo. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos dejes tu opinión acerca de lo que piensas del futuro inmediato del Liverpool. ¿Será que tendrá chances de ganar la vigente Premier League? ¿Será que tiene con qué ser campeón de la Champions de esta campaña? ¿Será que le gana la FA Cup a Chelsea? Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante útil, porque todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Prepárate desde ya para el Mundial y mantente actualizado de las noticias de las selecciones participantes. Y en esta recta final de temporada, vive enterado de la Champions League y tus ligas europeas favoritas, además de la liga y el club favorito de tu país. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuito. Finalmente, Brendan Rodgers no pudo consolidar un proyecto ganador en Liverpool en las 3 temporadas que estuvo al frente del club, y en octubre del 2015 fue reemplazado por el que es el actual entrenador, el alemán Jürgen Klopp. En esa temporada, las 3 principales contrataciones fueron las siguientes: el lateral derecho inglés Nathaniel Clyne a cambio de 18 millones de euros, el mediapunta brasileño Roberto Firmino a cambio de 41 millones y el delantero belga Christian Benteke a cambio de 47 millones, el cual se convirtió en otro grave desacierto del club, ya que el jugador no justificó en la cancha lo que valió. Las 2 bajas más significativas del club fueron la venta del extremo inglés Raheem Sterling a cambio de 64 millones de euros al Manchester City, y la baja más importante para esta temporada fue la marcha del máximo ídolo de los últimos tiempos del club, el volante inglés Steven Gerrard, que a sus 35 años quería renovar por otra temporada, pero los directivos del club no le mostraron ningún interés. Sin embargo, otra cosa pensaba la hinchada, que lo despidió como se lo merecía, con un gran homenaje digno de un jugador leal al club que lo ganó casi todo, y que en sus 17 años vistiendo la camiseta red solo le faltó ganar el Mundial de Clubes y por supuesto la anhelada Premier League. En esa primera temporada de Klopp, el rendimiento del club mejoró, pero no lo suficiente. En la Premier el equipo volvió a decepcionar ocupando el 8º puesto, quedándose de nuevo sin cupo a las competiciones europeas de la siguiente temporada. En la FA Cup fueron eliminados en 16avos de final por el West Ham, pero llegaron a 2 finales, en la Copa de la Liga Inglesa, que la perdieron frente al Manchester City, y en la Europa League, que la perdieron frente al Sevilla. El resumen de transferencias de esa temporada fue el siguiente: gastaron 125 millones de euros e ingresaron 90 millones, dando un balance negativo de 35 millones. Esta temporada 2016-2017 fue la primera donde el estratega alemán pudo planearla desde el principio. A pesar de que la anterior no había sido la mejor, la presencia del club en las finales de la Copa de la Liga y la Europa League presagiaban tiempos mejores. Las contrataciones más importantes para esta temporada fueron las del arquero alemán Loris Karius a cambio de 6 millones de euros, el mediocentro neerlandés Georginio Wijnaldum a cambio de 28 millones y el extremo izquierdo senegalés Sadio Mané por 42 millones. El rendimiento del equipo en esta temporada no fue muy diferente al de las anteriores.
Al menos lograron el objetivo de terminar cuartos en la Premier, obteniendo el cupo de regreso a la Champions League de la siguiente temporada. Y en cuanto a las otras dos competiciones nacionales, en la Copa de la Liga Inglesa fueron eliminados en semis por el Southampton, y en la FA Cup fueron eliminados en 16avos de final por el Wolverhampton. El resumen de transferencias de la temporada fue el siguiente: gastaron 80 millones de euros e ingresaron 85 millones, dando un balance positivo de 5 millones de euros. En esta temporada 2017-2018 arribó al club el jugador que le faltaba al que sería el mejor tridente de la temporada de la Premier y de Europa, el egipcio Mohamed Salah, a cambio de 42 millones de euros. Las otras dos contrataciones más costosas fueron las del volante inglés Alex Chamberlain a cambio de 38 millones y el defensa neerlandés Virgil van Dijk por 79 millones. A mitad de esa misma temporada, en el mercado de invierno se produjo la baja más importante, la de Philippe Coutinho, el joven de 20 años que habían fichado al Inter por la suma de 13 millones de euros 5 temporadas atrás y que en ese momento lo vendían al Barcelona por la increíble cifra de 130 millones de euros, convirtiéndose hasta el presente en el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol. Si bien en el club no querían que Coutinho se marchara, sucedió lo mismo que en el caso de Fernando Torres. El jugador presionó su salida, lo que le hizo quedar mal ante la hinchada. En esa temporada a nivel nacional, las cosas fueron tal cual a la temporada anterior. En la Premier finalizaron cuartos y tanto en la FA Cup como en la Copa de la Liga no lograron avanzar más allá de los octavos de final. La única novedad de la temporada fue su gran participación en la Champions, donde después de 11 años los Reds retornaban a la gran final, donde cayeron frente al Real Madrid 3-1, en gran parte debido a los groseros errores de Loris Karius y la descarada falta de Sergio Ramos a Mohamed Salah, que lo sacó del juego cuando apenas estaba comenzando. El resumen de transferencias de la temporada fue el siguiente: gastaron 168 millones de euros e ingresaron 180 millones, dando un balance positivo de 12 millones de euros. En ese mercado de fichajes del verano del 2018, el club contrató al portero brasileño Alisson Becker proveniente de la Roma a cambio de 63 millones de euros, el mediocentro guineano Naby Keita del Leipzig por 60 millones y el mediocentro brasileño Fabinho del Mónaco en 45 millones. La baja más relevante fue la del portero alemán Loris Karius, que tras sus garrafales errores en la final de Champions del 2018, era insostenible su permanencia en el equipo, por lo que fue cedido en calidad de préstamo al Beşiktaş turco. El rendimiento de esta temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa fueron eliminados por Chelsea en la fase de los 16avos de final. En la FA Cup cayeron en 32avos de final frente al Wolverhampton. En la Premier finalizaron segundos con 97 puntos, a tan solo uno del campeón Manchester City. Y en la Champions League hicieron una campaña perfecta, conquistando su sexto título tras los logrados en el 77, 78, 81, 84 y 2005. En la fase de octavos de final derrotaron al Bayern Múnich con un global de 3-1. En cuartos derrotaron al Porto 6-1. En semis vencieron a Barcelona 4-3 y la final se la ganaron al Tottenham 2-0, en lo que fue una recompensa para Klopp y la mayoría de jugadores que habían perdido las finales de Europa League en 2016 y la Champions en 2018. Con ese título, el gigante dormido despertó para ser gran protagonista en las temporadas siguientes. El resumen de gastos e ingresos en fichajes fueron: se gastaron 182 millones de euros e ingresaron 41 millones, dando un balance negativo de 141 millones. En Europa, Liverpool fue el quinto club de los que más gastaron en fichajes y el segundo de Inglaterra. En esas anteriores 3 campañas, Liverpool se había gastado en fichajes 436 millones de euros, dinero suficiente para conformar una plantilla competitiva como efectivamente lo había hecho. Por ese motivo, el gasto en fichajes de aquel verano del 2019 fue bastante discreto. Solo compraron al extremo izquierdo japonés de 24 años Takumi Minamino a cambio de 9 millones de euros al Salzburgo, y el defensa central neerlandés de 17 años Sepp Vandenberg a cambio de 2 millones de euros al Zwolle. En el tema de baja salieron del portero Simon Mignolet, vendido al Brujas en 7 millones de euros, el extremo izquierdo inglés Ryan Kent, vendido al Rangers en 7 millones, y el centrodelantero Danny Ings, vendido al Southampton en 25 millones. El rendimiento del club en esa campaña fue el siguiente: iniciando la temporada disputaron 2 títulos,
La Supercopa de Europa se la ganaron a Chelsea a penaltis después de un empate a 2 goles, pero la Community Shield la perdieron frente al Manchester City a penaltis después de un empate a 1 gol. Posterior, en el Mundial de Clubes, por primera vez en su historia, Liverpool se coronó por primera vez campeón del mundo, ganándole la final a Flamengo por 1-0 en tiempo extra. En la Copa de la Liga Inglesa fueron eliminados en los cuartos de final por el Aston Villa con una paliza de 5-0. Aquel partido se disputó el 17 de diciembre del 2019 y en ese momento la plantilla titular se encontraba en el Mundial de Clubes, por lo que el encuentro lo disputó el plantel sub-21 del equipo. En la FA Cup fueron eliminados en la quinta ronda por Chelsea con un marcador de 2-0. En la Champions League no pudieron defender el título y los eliminó el Atlético de Madrid con un global de 4-2. Y en la Premier League, después de 30 años, Liverpool se volvía a coronar campeón y por primera vez en el formato Premier League, haciéndolo de una manera escandalosa con 7 fechas de anticipación y sumando finalmente 99 puntos, superando en 18 a su más cercano perseguidor Manchester City. El resumen de gastos e ingresos de esa campaña fue el siguiente: se gastaron 45 millones de euros e ingresaron 10 millones, teniendo un balance negativo de 35 millones. Tanto en Inglaterra como en Europa, Liverpool fue de los clubes más austeros de esa campaña. En el mercado de fichajes de esa campaña, Liverpool tuvo más actividad que en la anterior. Ficharon al lateral izquierdo Constantino Tsimikas, de 24 años, comprado al Olympiacos a cambio de 13 millones de euros. El mediocentro español de 29 años Thiago Alcántara, comprado al Bayern Múnich en 22 millones. Y la principal fue la del centrodelantero portugués de 23 años Diogo Jota, comprado al Wolverhampton en 45 millones. En el tema de bajas, la más relevante fue la venta de Dejan Lovren al Zenit en 12 millones de euros. El rendimiento de esa campaña estuvo bastante condicionado por la cantidad de bajas que tuvo el equipo por lesión. Iniciando la temporada, perdieron la Community Shield ante el Arsenal a penaltis después de un empate a 1 gol. Comenzando la Premier, Virgil van Dijk se lesionó en un partido frente al Everton y su recuperación solo se dio hasta el final de la campaña, algo que afectó sobremanera el rendimiento defensivo del equipo. Y en el transcurso de la temporada estuvieron lesionados Alisson Becker, Thiago Alcántara, Henderson, Salah y Mané. En la Copa de la Liga Inglesa fueron eliminados en la quinta ronda a penaltis frente al Arsenal después de un empate sin goles. En la FA Cup los eliminó Manchester United en la cuarta ronda con un marcador de 3-2. En la Premier League finalizaron en la posición tercera con 69 puntos, a 17 del campeón Manchester City. Y en la Champions League los eliminó el Real Madrid en los cuartos de final con un global de 3-1. El resumen de gastos e ingresos de esa campaña fue el siguiente: se gastaron 83 millones de euros e ingresaron 17 millones, teniendo un balance negativo de 66 millones. En Europa, Liverpool ocupó la posición 15 de los que más gastaron en fichajes y en Inglaterra fueron el octavo. Para la campaña 2021-2022, Liverpool solo compró 2 jugadores. El defensa central francés de 22 años Ibrahima Konaté, comprado al Leipzig en 40 millones de euros. Y el extremo izquierdo colombiano de 23 años Luis Díaz, comprado al Oporto en 45 millones. Y en el tema de bajas, las más importantes fueron la del neerlandés Georginio Wijnaldum, que se marchó como agente libre al Paris Saint-Germain, y la del extremo derecho Xherdan Shaqiri, vendido a Lyon en 6 millones. El rendimiento de la campaña hasta el momento ha sido el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa fueron los campeones derrotando a Chelsea en la final a penaltis después de un empate sin goles. En la FA Cup están clasificados a la final, que la disputarán también contra Chelsea este próximo sábado 14 de mayo. En la Premier League marchan en segunda posición con 82 puntos, a 1 del líder Manchester City. A falta de solo 4 fechas de acabar la liga, se ve muy complicado que el City pueda ceder terreno, pero todo podría pasar desde que existan posibilidades matemáticas. Y en la Champions League, como lo acabamos de ver, ya está clasificado a la final, próxima a disputarse el sábado 28 de mayo. En la era Klopp, Liverpool se ha gastado 614 millones de euros y ha ingresado 400 millones, teniendo un balance negativo de 214 millones de euros. En Europa, en ese periodo de tiempo, fue el club número 15 de los que más gastaron, y en Inglaterra el sexto, prueba de su impecable gestión fichando jugadores subvalorados que luego los potenció de manera increíble. En conclusión, el proyecto deportivo del Liverpool en la era Klopp ha sido todo un éxito.
Así no gane la Premier o la Champions de esta temporada, el club en el presente y en las últimas 3 temporadas ha sido top 3 del mundo. Su plantilla actual es la tercera más cara del planeta y fue construida con precios justos y a veces surrealistas, teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha tenido la mayoría de sus fichajes. Su juego de intensidad y de dominio en casi todos los partidos le hacen ver como un rival difícil para cualquiera, y es uno de los rivales a vencer si pretende ser el mejor club del mundo. Todo esto, como lo dijimos al principio del video, difícil de imaginar para los fans del Liverpool hace 6 años. Jürgen Klopp cogió el equipo en la ruina deportiva y lo fue levantando de a poco, demostrando que es uno de los mejores entrenadores del planeta, no solo del presente, sino también de la última década. Y como siempre lo decimos, Liverpool es una de las pruebas que un proyecto deportivo serio, respaldando al entrenador indicado, tarde o temprano dará sus frutos. En la caja de comentarios, danos tu opinión en el pronóstico del Liverpool para este remate de campaña. ¿Gana la FA Cup? ¿Gana la Premier? ¿Gana la Champions? ¿Gana 3, 2, una de ellas o queda sin títulos? Amigos, gracias por haber visto este video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos 2 videos que sé que te van a gustar para que continúes viendo. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.